Palizada es una pequeña ciudad donde conviven la historia, las leyendas, el misticismo y la magia con las bellezas arquitectónicas tradicionales y del espacio natural. Una localidad que de manera cotidiana reconstruye su identidad a través del simbolismo y de las manifestaciones socioculturales de sus habitantes, para proyectarse en el concierto de los pueblos mágicos de México como una alternativa turística real, atractiva y auténtica. El origen del nombre de Palizadas es apegado porque sus gentes siempre dijeron que Palizada estaba dentro de muchos palos, mucha madera, y constantemente el río se veía plagado de mucho palo, que era el corte del palo de tinte de aquella época, que lo tiraban al río con toy corteza. En un principio, los piratas y corsarios que llegaron a la laguna de Términos, al explorar los márgenes del área, descubrieron que abundaba el palo de tinte, un producto vegetal usado por los mayas para producir colorantes. Fueron estos saqueadores quienes comenzaron a llamar Palotada al brazo del río Usumacinta, que afluye a la imponente laguna, y que tiempo más tarde los primeros pobladores bautizaron como Río de la Palizada. Porque en realidad los piratas buscaban algo muy valioso, y lo más valioso, que valía tanto más que el petróleo, era nuestro palo de tinte. Porque el palo de tinte era muy caro, aparte que tenía un grande potencial como pintura, también era muy valioso en otras cosas. ¿Por qué? Porque hay que recordar que desde 100 barcos que salían de Europa o Francia, para que llegaran aquí a lo que es México o Palizada, realmente de los 100, la mitad llegaba y la mitad naufragaba. Esta madera fue muy costosa en Europa o Francia, tanto por eso. Entonces, por esa razón, los piratas buscaban esta madera para venderla al mercado negro, y pues realmente se llevaban una jugosa cantidad por esto. Realmente era mucho oro lo que pagaban por esta madera. A lo largo y ancho de la extensa ribera del sitio, se fundaron espacios de corte dedicados a la extracción del palo de tinte y otras maderas preciosas que comenzaron a exportarse a Europa. Al desalojar definitivamente a los piratas de la región, los españoles continuaron con la explotación del palo de tinte, también llamado palo de Campeche, siendo la principal actividad económica del lugar hasta principios del siglo XX. A Palizada le empezaron a llamar los mismos comerciantes que venían en barcos la perla de los ríos, porque ellos no hacían comercio con otras ciudades. El único lugar con que hacían el comercio era Palizada, y no le llamaban ellos Palizada, sino ellos comenzaron a llamarle la perla de los ríos Palizada. Ante el pleno apogeo de la comunidad ribereña, derivado de la comercialización del palo de tinte, el rey de España autorizó por real cédula la fundación de un nuevo espacio territorial en los márgenes del río, donde abundó la especie arbórea de la cual se extraía el tinte vegetal. Se instauró entonces el pueblo de San Joaquín de la Palizada, en honor a San Joaquín, santo patrono de los antiguos habitantes de la zona. Este lugar fue fundado por don Pedro Luis Dufao Maldonado, por órdenes del virrey de la Nueva España, que era don José María Bucareli Ursúa. Y Palizada fue fundado el 18 de mayo de 1772. La importancia económica de la comunidad durante la primera mitad del siglo XIX, sustentada principalmente en las actividades ganaderas, agropecuarias y de producción del palo de tinte, logró que el 21 de mayo de 1850, el Congreso de Yucatán, sede política del gobierno regional en ese tiempo, erigiera en villa al pueblo de Palizada. A partir de entonces, las casas y demás edificaciones comenzaron a cubrirse con tejas de barro y pizarra procedentes de distintos sitios de Europa. Para que el barco cruce de allá de los mares a que llegue acá, había que traer carga, algo pesado, para que no zozobrara en el mar. Y ya de aquí hacia allá no habría problema porque iban cargados de la madera. Y empezaron a traer la teja francesa
y el tabique, que aquí en esta zona le llamamos ladrillo rojo. Y esa era la carga que traían los barcos hasta acá, hasta Palizada. Era el intercambio, pero un intercambio porque necesitaban ellos que el barco no les sobrara. Muchos de esos traían esa carga y la regalaban, la obsequiaban a quienes compraban la madera, o lo dejaban estivado a las orillas del río. Y no solamente de esos viajes vinieron las tejas francesas, sino trajeron la teja belga, que es tipo caño. Y acá tiene un nudito donde atoraba en la madera. Y en la orilla una media vuelta donde montaba una con otra. Esa es la teja belga, como está esa casa que está ahí junto al Jardín de Niños Benito Juárez. Esa es la teja belga, y la que está ahí junto a la Concha también es teja belga esa. Toda la mayor parte es pura teja francesa. Hay casas, habían como 10 casas de pizarra, y de las cuales nada más una queda. ¿Cuál es la magia? Nuestras casas coloniales con teja francesa. Nosotros somos únicos en todo el país que aún conservamos esa magia de la teja francesa. Nosotros aquí tenemos un censo que tenemos 228 casas originales con teja francesa de Marsella, Francia. Y tenemos también 24 casas más coloniales, pero con la mitad de teja francesa y con la mitad de teja de aquí del sureste de Balancán. Uno de los inmuebles más bellos del pueblo mágico de Palizada es sin duda la iglesia de San Joaquín, cuya construcción dio inicio en 1835, sobre una ermita que fungía como centro de veneración del santo patrono. Para su edificación se extrajeron piedras de las llanuras de Samacuy y de Champotón, que se trasladaron hasta Palizada en botes de vela, balandras, coletas y bongos. La parroquia San Joaquín, ahí donde está, fue primero una ermita de guano, y en la misma forma en que está la iglesia, así estaba la ermita, y adoraban a San Joaquín en un cuadro, una estampa. Y uno de las gentes que venían cuando la compra del palo de tinta vino don Andrés Constans, que ese señor fue el que les dijo y les preguntó, y le dieron la madera, y él hizo a San Joaquín, el escultor, Andrés Constans, y es el santo patrón que tienen aquí en la parroquia de San Joaquín. Palizada se engalana con 2 hermosos monumentos que se han convertido en un referente simbólico del pueblo mágico. El Parque Benito Juárez, inaugurado el 5 de mayo de 1906, gracias a un comité de mujeres que recaudó los fondos necesarios para la realización de la obra, y la Estatua de la Libertad, una réplica en tamaño natural del emblemático monumento de Nueva York, que fue develada el 16 de agosto de 1949 en un sitio de esparcimiento junto al río, el cual se denominó Paseo de la Libertad. La Estatua de la Libertad está allí porque fue un agradecimiento o homenaje, mejor dicho, a los que se vinieron a refugiar a Palizada. No es porque Palizada quería compararse con Nueva York, nada de eso. Solo fue que esa réplica, porque ahí querían, las gentes del pueblo le pedían que pusiera una fuente, y él dijo que iba a ser incongruente, una fuente junto al río. Pero entonces esa estatua la hicieron en Mérida, Yucatán, los hermanos Calderón. Igual ellos fueron los autores de la hechura del monumento a la madre. El monumento a la madre tiene 6 dedos. Se ha dicho muchas cosas de eso, pero de los 6 dedos del monumento a la madre es porque su mamá de ellos tenía 6 dedos. Y ellos posiblemente pues tomaron de modelo a la mamá y le hicieron efectivamente los 6 dedos. La principal actividad económica que predominó en la villa de Palizada a principios del siglo XX y de la que actualmente todavía se preservan emotivas huellas fue el procesamiento de caña a través de los trapiches de hierro, los cuales eran movidos por caballos o mulas para extraer el jugo de azúcar que se utilizaba como endulzante de bebidas y en la realización de conservas.
Tras la agitación social que ocasionó el principal movimiento revolucionario de México del siglo XX, se otorgó a Palizada la categoría de municipio libre, un 1 de enero de 1916. Décadas más tarde, el 16 de agosto de 1959, entró en vigor el título de ciudad de la antigua villa de Palizada, por decreto del Congreso del Estado de Campeche y con anuencia del gobernador Alberto Trueba Urbina. Para orgullo de la entidad campechana, el 24 de febrero de 2011, Palizada fue distinguida oficialmente como Pueblo Mágico de México por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. Este maravilloso reconocimiento se debió principalmente por la preservación del acervo arquitectónico tradicional, donde predominan las construcciones con techo de teja francesa, que le dan gran belleza a la ciudad, haciendo una perfecta comunión con las riquezas históricas, culturales, naturales y tradicionales de su comunidad. Por su pintoresca y armoniosa arquitectura, el singular y feliz estilo de vida de sus habitantes y por el potencial turístico que representa para convertirse en un bello y entrañable patrimonio mundial, el pueblo mágico de Palizada es un tesoro orgullosamente campechano.